Sistema genital femenino. El equipo está conformado por Mariana, Carol y Francisco. Aquí se puede ver el sistema genital femenino. El ovario pues lo conforma lo que es la corteza y la médula. Generalidades. Estas son dos, derecho e izquierdo, situados en la pelvis menor, por debajo del estrecho superior y delante y laterales al recto, por detrás del ligamento del ancho del útero. Se encuentran situados a ambos lados del útero estos dos. Son de forma ovoide, algo aplastada, con una longitud de entre 2.5 a 4.5 centímetros y tiene un espesor de 0.5 a 1 centímetro. Tiene una cara lateral, una cara medial, un borde libre, posterior y delgado, además de un borde mesovárico anterior e iliar. Tiene dos extremidades, superior tubárica e inferior uterina, y este pesa entre 7 a 14 gramos. Aquí se puede ver la vena cava inferior y la arteria mesentérica inferior. También se puede ver aquí el ovario, el mesometrio, y también se puede ver el recto, la vejiga urinaria, los uréter, los vasos ováricos. Medios de fijación, pues los ovarios están colgados de ligamento elásticos de tejido conjuntivo entre el útero y la pared abdominal. Primero es el ligamento útero-ovárico que va desde la porción medial ovario hasta el fondo del útero. El ligamento suspensorio que se dirige del ovario a la pared abdominal, el mesovario que se une a lo largo del útero, el mesosalpinx que fija el ovario desde las trompas de falopio y el ligamento tubo ovárico que une al ovario con el pabellón y la trompa de falopio. Aquí se puede ver el ovario, el ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento ancho del útero y el ligamento redondo del útero y el fondo del útero. Esto es lo que mantiene fijo al ovario. Las relaciones, pues lateralmente, el ovario se relaciona de forma directa con la pared de la pelvis menor a la altura de la fosa ovárica de Krauss. Medialmente está cubierto por una trompa uterina y mesoperitoneal, el mesoalpinix que lo oculta en parte. Adelante el hilo del ovario que se adhiere al ligamento al ancho del mesovario y peritoneo se extiende al borde del mesovario, línea de Werel. Atrás el ovario está libre, delante del recto y al fondo del saco rectuterino, relacionado con elementos que forman el límite posterior de la fosa ovárica. Por arriba está la extremidad tubárica, está próxima al estrecho superior, a los vasos ilíacos, al colon sigmoide a la izquierda y al apéndice vermiforme a la derecha. Abajo, pues esto depende, se modifica cuando una persona no está embarazada, se encuentra lejos del fondo del saco rectuterino y si nunca hubo embarazo, como ya les dije. Luego de varios embarazos, pues el ovario tiende a descender y puede llegar a entrar en contacto con el fondo del saco rectuterino. En vasos y nervios, pues las arterias es la principal, es la ovárica, rama de la aorta abdominal. Y accesoriamente pues están las ramas ováricas que provienen de la arteria uterina. La inervación desciende a lo largo de los vasos ováricos desde el plexo ovárico. Las venas forman el plexo pampiniforme de las venas cerca del ovario de la trompa uterina. La vena ovárica de la derecha asciende para entrar a la vena cava inferior y la vena ovárica izquierda drena a la vena renal izquierda. Los linfáticos son entre 5 o 6 troncos, emergen del ilio y siguen a las venas ováricas y llegan a los nodos aórticos de la región lumbar de ambos lados. Aquí se puede ver la vejiga urinaria, el fondo del útero, el ovario izquierdo, el derecho, la vena cava inferior y la vena renal izquierda. Y esta es la aorta abdominal. Los vasos ováricos, el recto, trompa uterina. Aquí está el útero, la porción intramural, el istmo, la ampolla, la trompa uterina, el infundíbulo, la fibra ovárica. Aquí también se puede ver el mesoalpinx, también se puede ver el mesovario, el ligamento ancho del útero, el ligamento del ovario,
y pues son dos conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están diseñadas estas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. En sus partes, pues como ya les había dicho, es el infundíbulo, es el extremo distal con forma de embudo que se abre en la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal ostium, sus prolongaciones digitiormes, las franjas y se extienden hasta la cara medial del ovario. La ampolla, que es la porción más ancha y la más grande, que comienza en el extremo medial del infundíbulo. El istmo, la porción de la pared gruesa, entra al cuerno uterino. Y la porción uterina, que es el segmento intramural corto que atraviesa la pared del útero y se abre a través del orificio uterino de la cavidad uterina. Sus medios de fijación, pues está contenido en un ligamento ancho. Esta formación peritoneal está tendida desde la pared pelviana hasta el borde lateral del útero. Está rodeado del peritoneo, cuyas dos hojas anterior y posterior que constituyen al mesosalpinx, que ya les había mencionado dónde estaba. Vasos y nervios, su vascularización son las ramas tubáricas que se originan como ramas terminales que se anastomosan de las arterias uterinas y ováricas. Las venas drenan a las venas ováricas y el plexo venoso uterino. Linfáticos drenan a los ganglios linfáticos lumbares y su inervación deriva en una parte del plexo ovárico y en una parte del plexo uterino. El útero cuenta con las siguientes partes: el endometrio, miometrio, perimetrio, la cavidad uterina, cervix o cuello uterino. El útero es un órgano muscular, hueco, piriforme y de pared gruesa. El útero tiene una forma de un cono aplanado, de adelante hacia atrás, cuya base está orientada hacia arriba y cuyo vértice truncado encaja en la parte superior de la cara anterior de la vagina. Su ubicación es en la pelvis menor, normalmente en anteversión con el extremo hacia adelante en relación con el eje de la vagina y flexionado anteriormente en relación con el cuello uterino. El útero se encuentra en la cavidad pelviana, como ya se mencionó, entre la vagina y el recto. Porciones del útero. El cuerpo forma los 2/3 superiores y tiene dos porciones. El fondo de la porción redondeada del cuerpo y esta está situada encima de los orificios de las trompas uterinas y el istmo. La región del cuerpo va relativamente contraída inmediatamente por encima del cuello uterino. El cuello es la porción inferior estrecha que protruye en la parte superior de la vagina. El cuerpo del útero está situado entre las capas del ligamento ancho y es libremente móvil. Tiene dos caras, la vesical y la intestinal. Los cuernos uterinos son las regiones superolaterales donde entran las trompas uterinas. El cuello del útero está dividido en las porciones vaginal y supravaginal. El útero se divide en capas. Una de ellas es el perimetrio, que es una túnica serosa que consiste en peritoneo sostenido por una capa delgada de tejido conectivo. Después tenemos al miometrio, que es una túnica muscular media. Es una capa gruesa. Esta se distiende mucho durante el embarazo y aquí se localizan ramas principales de vasos sanguíneos y nervios del útero. Luego sigue el endometrio, este de aquí. Es una túnica mucosa interna que se adhiere firmemente al miometrio. Los principales soportes son los ligamentos cervicales transversos, que van desde el cuello uterino y las porciones laterales del fondo del saco hasta las paredes laterales de la pelvis. Ligamentos rectouretinos pasan por encima y ligeramente detrás de las caras laterales del cuello del útero hacia el centro del sacro. El ligamento ancho del útero es una doble capa de peritoneo que se extiende desde las caras laterales del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis.
Ayuda a mantener el útero centrado en la pelvis. Aquí tenemos el ligamento ancho, que es de tejido conectivo laxo y músculo liso, y es el que conecta, como habíamos mencionado, ambas caras del útero con las paredes y el piso de la pelvis. De este lado tenemos el ligamento redondo, como pueden observar, se inicia delante de la terminación de la trompa uterina de cada lado, cruza la arteria umbilical, los vasos ilíacos externos entran al ducto inguinal de cada lado y terminan en el tejido subcutáneo o fascia perineal superficial de los labios mayores. De este lado tenemos el ligamento uterosacro, que son estos de acá, llamado también ligamento posterior o repliegue de Douglas. Es una condensación de tejido conectivo que se extiende desde el istmo uterino hasta la cara interior del sacro, S1 o S2, pasando a los lados del fondo del saco rectouterino y por la cara lateral del recto. Bien, aquí tenemos los ligamentos cervicales transversos. La base gruesa del ligamento ancho se continúa con tejido conjuntivo del piso pélvico. Las porciones más densas suelen conocerse como ligamentos cardinales, ligamentos cervicales transversos o de McEnroe. Se extienden del cervix y la vagina a la hoja superior del diafragma pélvico. La arteria uterina se ubica superior al mismo y al uréter. Vasos y nervios. La vascularización. La irrigación deriva principalmente de las arterias uterinas, de la rama ilíaca interna. Las venas uterinas discurren en el ligamento ancho, drenando en el plexo venoso uterino a cada lado del útero y la vagina, y estas venas a su vez drenan en las venas ilíacas internas. Los vasos linfáticos en el fondo uterino pasan a los ganglios linfáticos lumbares, en el cuerpo uterino dentro del ligamento ancho hasta los ganglios linfáticos ilíacos externos. En el cuello uterino pasan hacia los ganglios linfáticos ilíacos internos y sacros. La inervación está principalmente dada en el plexo uterovaginal que se extiende hasta las vísceras pelvianas desde el plexo hipogástrico inferior. El ligamento ancho del útero. Cada ligamento ancho se presenta con una lámina cuadrilátera formada por dos hojas de peritoneo y el tejido conectivo entre ellas, dispuestas en dirección transversal lateralmente al útero. Aquí vemos que está lateral al útero y es de manera transversal. Y está dividido en tres componentes: mesometrio, que es todo esto de aquí que está lateral al útero, y en la parte superior nos vamos a encontrar al mesosalpinx, y entre el mesometrio y el mesosalpinx se pudiera decir que se encuentra el mesovario. Bordes. Medial corresponde al borde derecho o al izquierdo del útero, donde las hojas anterior y posterior del peritoneo que cubren el útero abandonan el órgano. Lateral. Las dos hojas del ligamento ancho lateralmente, al ponerse en contacto con la pared pelviana, se reflejan hacia adelante y hacia atrás en continuidad con el peritoneo parietal lateral de la pelvis menor. Superior. Es la zona de los pliegues donde está el mesosalpinx y el mesovario, y el pliegue anterior que se encuentra por encima del mesometrio. Cuello uterino y el cérvix. El cuello uterino es la parte baja de la matriz útero. Está localizado en la parte superior de la vagina, mide aproximadamente 2.5 a 3.5 centímetros de largo, y el canal cervical atraviesa el cuello uterino. Esto permite que la sangre de un periodo menstrual y un bebé pasen de la matriz hacia la vagina. Los espermatozoides viajan por el canal cervical, luego a través de la cavidad uterina hacia las trompas de falopio para fertilizar el óvulo. Hola a todos, yo Mariana Benuto, su servidora, les hablaré les comenzaré hablando sobre la vagina. Y bueno, la vagina es un órgano impar y mediano de músculo membranoso que va desde el útero hasta la vulva y constituye el órgano femenino de la cópula.
Y bueno, su longitud varía con la edad y pues en la mujer adulta el término medio es 8 centímetros aproximadamente y bueno, su pared posterior es mayor a la longitud de la pared anterior y debido a que sus paredes son extensibles pues permite la introducción de un pene eréctil más largo o el pasaje del feto en el parto. Su dirección es oblicua hacia abajo y adelante y bueno, la luz después conforme hay varios partos, esta es más ancha, en el momento del parto se amplía según las dimensiones de la cabeza del feto y permite la introducción a veces necesaria de la mano y hasta el antebrazo del obstetra. Bueno, esta cuenta con la pared vaginal cuenta con 3 capas, una externa o serosa, una intermedia muscular, que es de músculo liso, y una intermedia mucosa, que consta de un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y tejido conectivo laxo, que forma pliegues transversales. Y bueno, la mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar a ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de las bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Y bueno, la vagina perfora la membrana perineal y normalmente se encuentra colapsada, excepto en el extremo inferior, donde el cuello uterino las mantiene abiertas. En esta parte se describen las porciones anterior, posterior y lateral. La porción posterior del fondo del saco es la más profunda y está íntimamente relacionada con el fondo del sacro retrouterino. Y bueno, 4 músculos comprimen la vagina y actúan como esfínteres. Estos son el pubo vaginal, esfínter externo de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el bulbo esponjoso. Y bueno, las relaciones anatómicas de la vagina. Anteriormente, la base de la vejiga y la uretra. Lateralmente, el músculo elevador del ano, la fascia pélvica visceral y los uretreres. Posteriormente, el canal anal y el recto y el fondo del saco retrouterino. Su vasculatura, pues para hablar de la vasculatura de la vaginal, pues se debe de dividir en 2 porciones, una porción superior y otra porción media inferior. La porción superior es a través de las arterias uterinas y la porción media inferior a través de las arterias vaginales que derivan de la arteria rectal media y de la arteria pudenda interna. Y las venas forman los plexos venosos vaginales a lo largo de las caras laterales de la vagina y dentro de la mucosa vaginal. Esta comunicación con los plexos venosos vesical, uterino y rectal drenan las venas ilíacas internas. En los vasos linfáticos, en la porción superior, en los ganglios linfáticos ilíacos internos y externos, en la porción media, en los ganglios linfáticos ilíacos internos, en la porción inferior, en los ganglios linfáticos sacrocilíacos comunes y ganglios inguinales superficiales. Su inervación, bueno, la mayor parte de la vagina se derivan del plexo útero-vaginal situado con la arteria uterina entre las capas del ligamento ancho del útero. Y el plexo útero-vaginal es una extensión del plexo hipogástrico inferior. Y bueno, solo del 20 al 25% inferior de la vagina es somático en términos de inervación. Y bueno, la inervación de esta porción inferior proviene de la rama perineal profunda del nervio pudendo. Solo esta parte de la vagina con inervación somática simpática es sensible al tacto y a la temperatura. Les hablaré ahora sobre los genitales externos, que es un conjunto de órganos de la mujer situados por debajo de la pared abdominal anterior del perineo anterior, por delante del ano, por dentro y encima de la cara medial de los muslos. Comenzaremos con el monte de Venus. El monte del Venus cubre y brinda protección al hueso púbico. Es una saliente redondeada que se cubre de pelos en la pubertad y esta saliente está formada por tejido adiposo, lo cual le da una consistencia suave y acolchonada. Y bueno, aquí es donde terminan las fibras de los ligamentos redondos del útero. Está situada por debajo de la pared abdominal, por delante de la sínfisis del pubis, ubicada en la parte anterior de la vulva. Y bueno, las arterias, venas y linfáticos están compartidos con los vasos de las regiones inguinales y perineales. Y bueno, ya su sensibilidad depende de los ramos genitales del plexo lumbar, nervioso hipogástrico e ilioinguinal. Ahora les hablaré de los labios mayores, que son 2 pliegues de tejido graso y capa de músculo liso alargado de delante hacia atrás. Como su función es cubrir y proteger el resto de los órganos genitales externos y generalmente son carnosos y llenos de vellos.
tienen la cara lateral y la cara medial. En la cara lateral, pues podemos describir que es muy pigmentada, con vellos, separada del muslo por un surco genitofemoral. En la cara medial, está situada en contacto con el labio mayor opuesto, y si se separan, la hendidura vulvar queda entre estos dos labios mayores de la vulva, y la piel de la cara medial contiene glándulas sebáceas. Y bueno, los dos labios mayores se unen por sus extremidades y la unión anterior es la comisura anterior de los labios. Su unión posterior constituye la comisura posterior, la horquilla. Y bueno, ahora les hablaré sobre los labios menores. Estos carecen de vello y están como en forma de pétalos. Si lo pueden ver, son estos marcados en amarillo, que aquí ya se ven, pues. Y bueno, su función es cubrir el orificio vaginal para protegerlo del exterior y evitar la resequedad. Y bueno, se expande durante el coito y posee un armazón fibroelástico que contiene numerosas glándulas sebáceas. Antes de llegar al clítoris se divide en dos hojas secundarias, anterior y posterior. La hoja posterior se dirige a la cara posterior del clítoris, donde se inserta formando con la opuesta el frenillo del clítoris, y la hoja anterior, que es la más larga, pasa por delante del clítoris y se reúne en el plano mediano con el pliegue similar opuesto, formando el órgano eréctil en una especie de envoltura semicilíndrica, que es el prepucio, que aquí lo podemos ver, que es el capuchón del clítoris, también conocido. Y bueno, me faltó mencionar que aquí se encuentran situadas las glándulas de Bartolino, que su función es humedecer o lubricar ligeramente los labios. Y bueno, a los lados de esta hablaremos de la hendidura vulvar, que esta aparece cuando se separan entre sí los labios mayores, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, se encuentran los labios menores, anteriormente presenta el clítoris. El espacio comprendido entre los labios menores y por detrás del clítoris es llamado vestíbulo de la vagina, que ahorita hablaremos de él. Bueno, es un espacio en forma de diamante situado entre los labios menores, y que es este espacio que lo vemos en amarillo. Este contiene el orificio externo de la uretra, que es el método urinario donde se transporta la orina hacia el exterior, y el orificio vaginal, que a los lados desembocan los conductos de las glándulas vestibulares mayores, y sirve como canal de parto por donde se expulsa la sangre cuando se tiene la menstruación. Y me faltó mencionar que este es el orificio externo de la uretra, o sea, el meato urinario. Esta partecita que se ve en color café, esta es el orificio vaginal. Y bueno, por último, el fondo del vestíbulo presenta en su extremo posterior la fosa del vestíbulo, depresión ubicada por delante del frenillo de los labios menores. Y tiene las glándulas de Bartolino y las de Skin en esta parte. Ahora, hablaremos del himen. Bueno, el himen constituye un pliegue cutáneo mucoso cuya concavidad se dirige hacia el centro del orificio vaginal. Este es un tabique que separa los espacios vaginal y vulvar. En ocasiones, no está presente, siendo normal, y puede presentar ciertas perforaciones que facilitan la salida de la sangre durante la menstruación. Y bueno, existen diferentes tipos de himen, pero sea cual sea el himen que tengas, va a presentar una cara interna superior que mira hacia la cavidad vaginal, una cara externa o inferior que es convexa, relacionada con el vestíbulo de la vagina y los labios menores, un borde libre que circunscribe el orificio himeal, y es delgado, a menudo irregular, y festoneado, dentado en franjas múltiples, un borde adherente, que es la parte más gruesa del himen, y hacia arriba se continúa con la superficie interna. Aquí se pueden ver los distintos tipos de himen que hay, y pues bueno, normalmente se decía que se rompe durante el coito, pues solo por relaciones sexuales, pero realmente no sucede así. También puede ser por deportes como la equitación, y normalmente no es necesario que sangre o duela cuando se rompe Ahora les voy a hablar sobre el aparato eréctil, que comprende el clítoris y los bulbos del vestíbulo. Y bueno, el clítoris tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas. Es un órgano grande y complejo que se extiende bajo la piel y que facilita el coito.
Bueno, este aparece como una elevación submucosa encima del vestíbulo. Y bueno, los bulbos del vestíbulo, que son formaciones eréctiles bilaterales en contacto con la membrana peritoneal por sus caras profundas. Superficialmente están cubiertos por los músculos bulboesponjosos, ocupan los bordes adherentes de los labios mayores y menores. Sus bordes mediales limitan lateralmente el orificio vaginal y el orificio externo de la uretra. Ahora, las glándulas anexadas, que ya se hablaron un poquito anteriormente, y bueno, estas son glándulas uretrales y pauretrales, que las de Skin se ubican a los lados de la uretra y tienen una secreción mucosa lubricante. Estas glándulas normalmente son lubricantes. Las de Skin también tienen como función la estimulación, facilita la fecundación, y bueno, las glándulas vestibulares mayores, o sea, las glándulas de Bartolino, son glándulas que están, que son del volumen de una almendra y están situadas una a cada lado en la parte posterior lateral del orificio vaginal y lubrican el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Y las glándulas vestibulares menores son pequeñas glándulas mucosas del revestimiento del vestíbulo de la vagina. Ahora la vascularización e inervación. Los vasos pundendos internos, ramas de la arteria ilíaca interna, para las formaciones eréctiles y la glándula vestibular mayor. El clítoris posee un sistema venoso dorsal profundo que es comparable a la vena dorsal del pene, y los vasos provenientes de las arterias pudendas externas, ramas de las arterias femorales. Los linfáticos son tributarios de los ganglios inguinales, y los nervios, el nervio pudendo y ramo del plexo sacro, que es de S2 a S4. Por último, vamos a hablar del diafragma pélvico, que está formado por la unión de músculos elevador del ano y coccígeo. Una capa de fascia reviste las caras superior e inferior del diafragma pélvico. Y bueno, las funciones del diafragma pélvico son que cierra la salida pélvica, apoya las vísceras abdominopélvicas, reviste aumentos de la presión intraabdominal, controla las aberturas del recto, la uretra y la vagina, y marca el límite entre el recto y el canal anal. Ahora, el perineo es la región en forma de rombo en posición inferior al diafragma pélvico. La sínfisis del pubis, los arcos del pubis, las tuberosidades isquiáticas y el coxis delimitan el perineo. Una línea imaginaria entre las tuberosidades isquiáticas divide el perineo en un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo urogenital se extiende entre las ramas isquiopúbicas pares. El triángulo isquioanal es el área llena de grasa que rodea el canal anal. Y bueno, esto es todo. Estas son nuestras bibliografías que las sacamos de la tarjeta del tomo 2, y les agradecemos mucho su tiempo y gracias.